Saludos cordiales estimados estudiantes, bienvenidos a una nueva tutoría de matemática para noveno grado. En esta oportunidad trabajaremos con el tema del teorema de Pitágoras. La destreza a abordar con este tema corresponde a la siguiente: identificar y aplicar el teorema de Pitágoras para resolver numéricamente triángulos rectángulos presentes en situaciones reales. Les saluda Carlos Aguirre. El tema, como habíamos mencionado, habla acerca del teorema de Pitágoras. Un teorema en matemática no es más que un enunciado en forma de ecuación o de una fórmula que puede ser verificado de diferentes maneras y que va a permanecer siempre como una regla estándar, es decir, que no va a variar. Son muy utilizados los teoremas en las ciencias exactas para realizar postulados, obviamente de diferente índole, y que sirven en diferentes tipos de operaciones y resolución de problemas. Pitágoras, por su parte, fue un filósofo y matemático griego que trabajó y realizó su teorema con base en el análisis de los lados del triángulo rectángulo. En este teorema lo que básicamente realiza es una relación entre los lados que forman el ángulo recto, en este caso llamados catetos, y también la hipotenusa, es decir, el lado que está frente al ángulo recto. Nos sirve mucho cuando no conocemos dos de sus lados en un triángulo rectángulo y necesitamos averiguar el siguiente. ¿Por qué es importante este teorema? Pues generalmente tiene mucha utilidad en el ámbito de las matemáticas, como habíamos mencionado. Generalmente las ramas de la matemática que más hacen referencia a este teorema son la geometría, la trigonometría y otras áreas. En la física es también bastante útil y necesaria para realizar cálculos de movimientos, de aceleración y energía de los cuerpos. En la ingeniería también es indispensable para el diseño y construcción de estructuras, para el cálculo especialmente, y en la navegación también para determinar distancias, trayectorias y coordenadas exactas. Bueno, como habíamos mencionado, un teorema no es más que una fórmula en matemáticas que se utiliza para representar un postulado verdadero. En este caso, el teorema de Pitágoras hace referencia a los lados de un triángulo rectángulo. Recordemos también que un triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados representado por estas líneas perpendiculares y que generalmente algunos autores ubican o dibujan un pequeño cuadrito en dicho ángulo. Los lados de un triángulo rectángulo reciben nombres especiales. Por ejemplo, los lados que forman el ángulo recto, es decir, este lado de aquí, que es B, se lo llama cateto. Al igual que el otro lado que forma, en este caso el lado A, también recibe el nombre de cateto. Y el lado opuesto al ángulo recto, es decir, el lado más grande, es el que corresponde a la hipotenusa. Algunos autores ya utilizan las letras A, B y C para representar estos valores, aunque como sabemos en matemáticas puede ser utilizado con cualquier otro tipo de letra. Lo importante es saber identificar cuál es la hipotenusa y cuáles son los catetos. Recuerden que los catetos son los que forman el ángulo recto. La fórmula que utiliza el teorema de Pitágoras menciona que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Es decir, el cuadrado de este lado C es igual a la suma del cuadrado de A más el cuadrado de B. Es muy importante para nosotros poder aplicar correctamente este teorema, saber identificar con exactitud cuál es la hipotenusa, cuáles son los catetos en un triángulo rectángulo, independientemente del orden, la ubicación o la posición de dicho triángulo. Asimismo, si nosotros queremos calcular alguno de los lados de un triángulo en donde tenemos conocimiento de dos de sus lados, lo podemos hacer a través de la aplicación de esta fórmula, es decir, c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Recordemos que para eliminar este exponente al cuadrado de c, lo que se hace es extraer la raíz cuadrada en ambos términos de la igualdad, de tal manera que este exponente se simplifica con el radical y nos quedaría que c es igual a la raíz cuadrada de a cuadrado más b cuadrado. También podemos utilizarlo cuando no conocemos uno de sus catetos, pero sí tenemos referencia de la hipotenusa y del otro cateto. En este caso, por cualquiera de los dos catetos es igual a la hipotenusa menos el cateto conocido, es decir, la raíz cuadrada de c cuadrado menos b cuadrado cuando no tenemos a. Muy importante tener en cuenta este orden. Tomen en cuenta que siempre cuando se aplica este teorema, la hipotenusa va a ser el lado más grande y por lo tanto la resta del lado más grande con uno más pequeño siempre va a ser positiva, por lo tanto la raíz cuadrada se va a poder calcular en el conjunto de los números reales. Veamos ahora algunos ejemplos. Tenemos aquí un pequeño triángulo, en este caso triángulo rectángulo,
aunque no lo tengamos identificado, recordemos que lo podemos identificar al ángulo de 90 grados en plena esquinita. En este caso vamos a aplicar el teorema de Pitágoras para averiguar el lado restante, es decir, este lado que tenemos desconocido. Para ello, en primer lugar, recordemos, necesitamos identificar con claridad quién es A, quién es B y quién es C. En este caso, los catetos son los lados que forman el ángulo recto, es decir, este lado que está identificado con 3 metros, este sería el lado A, y el lado desconocido, en este caso sería el lado B. Los dos lados forman el ángulo recto, por lo tanto ambos son los catetos. Y la hipotenusa, recuerden, es siempre el lado que está frente al ángulo recto. Por lo tanto, este lado que vale 5 centímetros es C. Aplicando el teorema de Pitágoras tendríamos que C cuadrado, que en este caso vale 5, sería 5 elevado al cuadrado, es igual al cateto A, que en este caso vale 3, 3 elevado al cuadrado, más el cateto B, que es el lado desconocido, B elevado al cuadrado. Despejamos B y tenemos que enviar el 3 elevado al cuadrado hacia el otro lado. Por lo tanto, aquí tendríamos 5 al cuadrado, que sería 25. Este 3 que es positivo y está sumando con B cuadrado pasa al otro lado a restar, menos 3 al cuadrado, que sería 9. Y esto será igual a B al cuadrado. Extraemos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad para eliminar el exponente que tiene la B. Se simplifica el exponente con el radical y solamente nos quedaría B. Raíz cuadrada de 25 menos 9. 25 menos 9 es 16. Y la raíz cuadrada, recuerden que una raíz par siempre va a tener dos valores, uno positivo y uno negativo. En este caso es más y menos 4. 25 más 9 nos da 16, la raíz cuadrada de 16 equivale a 4. Ahora, como estamos hablando de medidas, de distancias, las distancias siempre van a ser tomadas en cuenta como positivas, nunca vamos a hablar con distancias negativas. Por lo tanto, el cateto B, en este caso, vale 4 metros. Hemos aplicado el teorema de Pitágoras conociendo la hipotenusa y uno de sus catetos para averiguar el cateto restante. Veamos el siguiente ejemplo. Dice, se quiere sujetar un poste vertical de 5 metros de altura con un cable tirante desde su parte más alta hasta el suelo. Si la distancia desde el punto de anclaje del cable en el suelo a la base del poste es de 12 metros, ¿cuánto debe medir el cable? Cuando trabajamos ya con problemas prácticos, lo más conveniente es realizar un pequeño gráfico, una ilustración que nos permite tener un poquito más claro el enunciado del ejercicio. Habla de un poste vertical de 5 metros, que en este caso nosotros lo dibujamos con esta pequeña línea vertical y hacemos referencia a la medida que nos indica. Y también indica que desde este poste se cruza o se sostiene un cable hasta el suelo. Y ese cable tiene una determinada medida que no conocemos, sin embargo sabemos que desde la base del poste hasta el punto de anclaje, es decir, donde se sujeta el cable, existen 12 metros de distancia. Por lo tanto, aquí vemos que se forma un triángulo rectángulo, en el cual el ángulo recto, en el ángulo de 90 grados, es el de aquí. Tomando en cuenta este enunciado, tenemos que identificar cuáles son los catetos y quién es la hipotenusa. Recuerden que la hipotenusa siempre es el lado que está frente al ángulo recto. En este caso este sería el valor de C. Y los otros dos lados conocidos serían los catetos, A y B. Podemos aplicar directamente la ecuación correspondiente que decía el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Si queremos despejar C directamente, ya sacamos la raíz cuadrada de este término y de los términos que están después del igual, por lo tanto, C equivale a la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. A en este caso vale 5 metros, sería 5 elevado al cuadrado, más el valor de B, que son 12 metros, es decir, 12 elevado al cuadrado. La unidad la podemos dejar por ahora sin mencionar. C equivale entonces a raíz cuadrada de 5 al cuadrado, que sería 25, más 12 al cuadrado, que sería 12 por 12, 144. Sumamos estos dos valores y tenemos que C equivale a la raíz cuadrada de 25 más 144, sumamos 4 más 5 sería 9, 4 más 2 sería 6, y 1 y nada tenemos 1, es decir, C equivale a la raíz cuadrada de 169. 169, si buscan en la calculadora rápidamente lo podemos calcular, sino directamente reconociendo este es un valor cuadrado perfecto, en este caso el cuadrado de 13. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 169 será
13. En este caso C equivale a 13 metros. De esta manera hemos culminado los 3 temas de la tutoría número 5 de matemática para noveno grado. Si tienen alguna inquietud con respecto a las mismas, lo pueden hacer a través de la sección comunicados de la plataforma y también estar atento a los anuncios correspondientes a tareas o evaluaciones. Les saludo Carlos Aguirre y muchas gracias por la atención.